Daniel capítulo 12, vamos a leer los primeros versículos de este maravilloso libro que hay que leer ahora más que nunca, ¿saben? Más que nunca. Hay que leer las profecías, las visiones que tuvo este hombre. Hay dos personas en el Antiguo Testamento que recibieron revelación sobre los últimos tiempos. Solamente dos. Muchos profetas recibieron revelación para su época o para tiempos cercanos a su época. Pero hay dos profetas que especialmente destacan, dos hombres que especialmente destacan por encima de los demás. Uno es el profeta Daniel. Dice la Biblia que muchas de las cosas que él recibió y muchas de las cosas que él dejó escritas en su libro, él no las entendía. Él por fe las escribía y ahí las dejaba y el Señor le decía, esto es para el fin de los tiempos, para los últimos días. Y otro hombre que dice literalmente en Génesis 49:1, no lo vamos a leer, pero si lo quieren, recuérdenlo. Génesis 19:1, un hombre que antes de morir llama a todos sus hijos, me refiero al patriarca Jacob, y les dice, acercaos que os voy a declarar lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y esa palabra, los últimos tiempos, aparece también con las mismas palabras en el libro de Daniel. Curiosamente, en esa especie de despedida del patriarca Abraham de sus 12 hijos y también de sus nietos, Manasés y Efraín, no les dijo todo lo que probablemente él había recibido, sino que el Señor como que, a pesar de la revelación que este hombre tenía, no contó todo lo que él sabía. Pero en Daniel tenemos muchísima información acerca de estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Y a partir del versículo 1 vamos a comenzar a leer y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Daniel 12:1. Realmente para entender el capítulo 12 hay que comenzar a leer desde el 10. Son capítulos muy largos, muy profundos y por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer hoy. Pero yo les pediría a ustedes que hoy o a lo largo de esta semana lean tranquilamente los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel para que veáis qué información tan tremenda el Señor nos está dando a través de este hombre. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y me dijo, uno de los varones que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuántos dicen amén? No es un libro fácil, ¿saben? Es un libro que además hay partes, no todo. Estos capítulos no, gracias a Dios, pero hay otros capítulos que están escritos en arameo. Y aunque se escriben las letras igual, las palabras significan cosas diferentes. Por lo tanto, esos capítulos, yo particularmente en arameo sí los puedo leer, pero no los entiendo porque no hablo arameo. Pero estos capítulos 10, 11 y 12 están escritos en hebreo y son muy interesantes porque hay expresiones, hay hebraísmos, hay palabras que tienen una profundidad, un sentido mucho más profundo que lo que a priori se puede entender, se puede ver, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hermanos, solamente decirles algo. ¿Os dais cuenta cómo está el mundo? En cuestión de días, en cuestión de semanas, el panorama mundial ha cambiado completamente.
Profecías que hacían cientos, por no decir miles de años, que han estado ahí como dormidas, están surgiendo las circunstancias, se están dando las situaciones para que así, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento, puede iniciar una situación de tal magnitud que ya no hay marcha atrás. De hecho, yo me atrevería a decir esta tarde que estamos en este momento en una situación en la que ya no hay marcha atrás. Naciones que antaño se pelearon, ahora se han unido porque tienen un enemigo en común, y los medios de comunicación ayudan y al mismo tiempo no ayudan. Ayudan porque te dan información del movimiento de tropas, de soldados, situaciones de países, lugares donde hay guerras, muertes, etcétera. Y en cierto sentido, pues gracias a la televisión, a la radio, a la prensa, a internet, pues te enteras de cosas que están ocurriendo a centenares o a miles de kilómetros y estás al día. Pero por otra parte, ellos cuentan su versión. Ellos te cuentan lo que ellos entienden que está ocurriendo. Pero sin embargo, el creyente tiene que tener la sabiduría y la comprensión espiritual para ver mucho más allá y leer e interpretar correctamente lo que está ocurriendo. Hay una profecía que lleva miles de años, vamos a decir entre comillas, dormida, y tiene que ver con la ciudad de Damasco, capital de Siria. Dos profetas, el profeta Isaías y el profeta Jeremías, profetizaron con muchísimo tiempo de antelación que esta capital sería atacada y quedaría prácticamente en ruinas, y no quedaría prácticamente recuerdo de ella. No vamos a leer todos los versículos que tengo, porque si les digo la verdad, tengo tanto material sobre todo esto que podríamos estar aquí una semana entera sin salir, se lo puedo asegurar. Pero para los que estén tomando nota, y como además esto queda grabado, después ustedes pueden ir a su casa y volver a escuchar el mensaje, Isaías 17:1, Jeremías 49:23, en esa porción está la profecía que va dirigida específicamente a la ciudad de Damasco. La destrucción de esta ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con, por ejemplo, Jericó y también con la ciudad de Jerusalén y otras. De toda la vida se ha creído que en algún momento Israel atacaría Damasco y la destruiría. De hecho, ha estado en varias ocasiones a punto de destruir Damasco. Pero no ha sido así. Son los mismos sirios, peleándose unos contra otros, todos contra todos, los que están destruyendo un país que antaño fue un lugar donde miles y miles de cristianos vivían. Un lugar donde dice la Biblia que el apóstol Pablo se dirigía para perseguir a los cristianos, porque aquello era un reducto, un lugar donde los cristianos se refugiaban. Y dice que mientras iba camino hacia Damasco, la Escritura dice que el Señor le salió en el camino y se le reveló como el camino, la verdad y la vida, como el Mesías. Y fue camino a Damasco que el apóstol Pablo llegó a conocer el Evangelio y al verdadero Mesías. Y fue en la ciudad de Damasco donde fue bautizado. Y fue en la ciudad de Damasco donde lo visitó un hermano, un discípulo llamado Ananías, que dice que oró por él y se le cayeron como escamas de los ojos y pudo entender. Y allí recibe una palabra que marcó su vida. Allí recibe una palabra profética y le dice: mira, el Señor se te ha aparecido en el camino, se te ha revelado, te está liberando. Yo en estos días he estado hablando acerca de varios tipos de ataduras, ataduras espirituales, ataduras físicas, ataduras mentales. El Señor dice: yo te he desatado, yo te rompo toda ligadura de prejuicios, de cultura, de religión, de rechazo a otras naciones, y te libero de tu pueblo y te envío lejos a los gentiles para que le abras los ojos y para que entiendan lo que tú ya has entendido. Pero también le profetiza los sufrimientos y las torturas y el camino arduo por donde tendrá que pasar hasta llegar a la meta, hasta llegar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y estamos viendo cómo en Siria ya sinceramente todas las cifras se quedan cortas, porque ¿quién realmente sabe cuánta gente ha muerto, cuántos están muriendo, cuántos van a terminar de morir en el país de Siria, un país que está en el norte de Israel, que nos separa, digamos, esa frontera natural llamada los Altos del Golán, esa especie de balcón donde allí se encuentra el famoso Monte Hermón, ¿verdad? Del cual habla el Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos en armonía, y ahí habla de ese hermoso monte. Bueno, pues en ese país están peleando, como dije, todos contra todos. Ahora, para entender un poco lo que está ocurriendo, hay una serie de palabras que prácticamente a diario se escuchan en la televisión y muchas veces la gente no sabe de lo que se está hablando. El mundo del Islam está dividido fundamentalmente en dos grandes fracciones. Hay algunos grupitos de los cuales no vamos a hablar, pero el mundo del Islam está dividido en dos grandes partes. Casi con más de un 80% están los suníes y con un 13% están los chiíes. Y de esto oímos hablar mucho a diario, ¿verdad? Los suníes, los chiíes. Y aunque hay países donde están todos juntos, pero hay después otros países que son mayoría suníes o mayoría chiíes. Por ejemplo, los países donde son mayoría los suníes, con más del 80%, es Arabia Saudita, donde se encuentra la Meca,
Kuwait, los Emiratos Árabes, Jordania, Egipto, Pakistán, Afganistán, Yemen y otros más. Los países con mayoría chií, Irán, Persia, como lo llama la Biblia a la cabeza, parte de Irán, Líbano, decir Siria, pues es un poco complicado, porque en Siria están ahí todos contra todos, Azerbaiyán, Bahrein. Cada uno de estos grupos, todos creen en el profeta Mahoma, todos leen el mismo libro, el Corán, pero hay grandes diferencias entre unos y otros. Daré algunas pinceladas para que nos situemos y sepamos de lo que estamos hablando y por qué se matan y por qué se odian tanto los suníes y los chiíes. En cada uno de estos bandos, por decirlo de alguna manera, o de estas fracciones, hay diferentes grupos armados que pelean contra los otros. Por ejemplo, el grupo terrorista más famoso de los chiíes es, sin lugar a dudas, Hezbollah, que son los que están ahí en el norte, en los altos del Golán, y que en algunas ocasiones han atacado a Israel. E Israel también les ha atacado. Así que Hezbollah es un grupo mayoritariamente chií, que está financiado por Irán. Pero luego en el otro bando, en la parte de los suníes, tenemos al famoso grupo Al-Qaeda, responsables de las famosas Torres Gemelas, tenemos a los talibanes, tenemos al famoso Estado Islámico, ISIS, a los hermanos musulmanes que ganaron y después fueron derrocados en Egipto, y tenemos al grupo Hamas. Hamas significa violencia y es el grupo que en este momento está liderando la franja de Gaza, allí al sur de Israel. ¿Por qué se llevan tan mal los chiíes y los suníes? A la muerte del profeta Mahoma, el yerno, su yerno, que a la vez era su primo, llamado Ali, fue el que ocupó el lugar del profeta Mahoma. Sin embargo, en el grupo de los suníes, su suegro, que fue el que recopiló todas las cosas acerca del Corán, que era de la misma tribu que Mahoma, Abu Bakr, era el que tomó el liderazgo del Islam. La palabra suní viene de la palabra árabe suma, que significa código de conducta. Ellos creen en los ulemas, que son los doctores, los teólogos del Corán, y son los únicos que pueden, digamos, interpretar lo que dice el Corán, los textos del Corán. Por otro lado, los chiíes tienen a los famosos ayatolás, y ellos lo que hacen es que unen la política y la religión, y hay ahí una lucha, porque los suníes dicen que entre Alá y el hombre no puede haber ningún tipo de intermediarios, no se puede adorar a nadie más que a Alá, ¿sí? Pero sin embargo los chiíes, aunque también adoran a Alá y creen en el Corán, y van a la Meca en peregrinación, de hecho, sabéis, la última peregrinación ha sido, como todos los años, catastrófica, han muerto casi 800 chiíes, la mayoría de ellos procedentes de Irán y de otros países chiitas, pues ellos además en sus mezquitas tienen fotografías de sus mártires, entre comillas, de sus santos, y en cierto sentido como casi que los veneran. Así que estos dos bandos están enfrentados los unos contra los otros. Y allí en Siria, por ejemplo, están peleando los chiíes contra los suníes contra los chiíes. Unos son apoyados por unos países, otros son apoyados por otros países. Pero curiosamente nada de lo que ocurre en el mundo ocurre por casualidad. Todo tiene una razón de ser. Los hombres no pueden ir de un lugar a otro si Dios no lo permite. Las naciones no pueden dejar sus territorios y abarcar o conquistar otros territorios si Dios no lo permite. Todos los cambios que está habiendo en la geografía, en la política, en la economía, no es producto de la casualidad ni de la locura de cuatro locos, sino que todo esto es el movimiento que Dios permite que se lleve a cabo para el cumplimiento de las profecías, tanto de Daniel como de Ezequiel y otros grandes varones de Dios, que pronosticaron con cientos y con miles de años de antelación todo lo que iba a ocurrir. Curiosamente, Irán, que no son árabes, no confundan, los iraníes no son árabes, son persas. Es el segundo animal, la segunda parte de la figura que vio Daniel en aquel sueño, pues dice que ya se han unido con el gran enemigo del norte, que es Rusia, y ya han comenzado a atacar a los enemigos del presidente de Siria, y ya dentro de pocos días comenzará una invasión por tierra, y ya están allí miles y miles de soldados rusos, armados hasta los dientes, ya están atacando posiciones del famoso Estado Islámico y otros también que no tienen nada que ver con el Estado Islámico. Y mira tú por dónde dos países, uno tremendamente religioso como es Irán y uno tremendamente ateo como supuestamente se cree que son los rusos, pues resulta que se han unido porque dice que van a ayudar, fíjate qué bondadosos y qué maravilla, van a ayudar a un país que está lejos de sus fronteras, pero que tienen que ir a echarle una mano porque si no va a ser destruido. Solamente hay 5 ciudades de Siria que en este momento están bajo el dominio del presidente Bashar, el resto del país está prácticamente destruido o tomado por otras fracciones. Y mira tú por dónde. La semana pasada, la costa de Siria y la costa de Israel se llenaba de portaaviones chinos, armados hasta los dientes con armas nucleares, con misiles, con bombas, misiles de largo y de corto alcance,
capaces de recorrer centenares y miles de kilómetros. Y mira tú por dónde naciones como China, que no tienen nada que ver con Siria, o Rusia, que está allí con sus problemas, y los iraníes, que tienen también sus problemas recién salidos de todo este follón que han tenido, resulta que ahora se están uniendo como amigos porque van a liberar a Siria. Y nos vamos a quedar con esta información. Nos vamos a quedar simplemente con la idea de que van a ayudar a Siria y cuando se arregle la situación en Siria, cada uno se va a retirar a su respectivo país. ¿Y quién paga esas bombas? ¿Quién paga esos gastos? Los muertos que van a caer por ambas partes. Las familias, los uniformes, las balas, los cañones, la gasolina, el gasoil, los aviones, los helicópteros. ¿Por qué todo esto? La Biblia nos dice por qué. Porque el Señor en los últimos tiempos lo que hará es que, utilizando entre comillas la excusa de que van a ayudar, de que van a liberar a un país amigo o aliado, como puede ser Siria, una vez que lo hayan, digamos, calmado la situación, nada les va a impedir que crucen por el norte y por diferentes partes del país, rumbo, como dice la Biblia, a la tierra gloriosa. Porque detrás de todo esto no está simplemente cuestiones políticas o económicas, sino fundamentalmente hay una razón: destruir a Dios y destruir al pueblo de Dios. Israel sabe perfectamente que se encuentra en una especie de callejón, no digo sin salida, porque Israel siempre tendrá salida, y la salida no es mirando a Estados Unidos, la salida no es mirando hacia Europa, sino que, como dice la Escritura, Israel en los últimos tiempos se verá totalmente sola y abandonada, como aquella pobre viuda que se fue cargada o se fue contenta con sus hijos, incluso haciendo honor a su nombre, complacida, y viene del extranjero derrotada y solitaria, sin hijos y sin marido, llamada Noemí, y tiene la pobre Ruth que atenderla en los últimos años de su vida. La Biblia nos enseña que estos últimos tiempos recibe un nombre que nos revela, porque los nombres son muy importantes en la Biblia. Yo siempre he dicho que hay una genética, ¿verdad?, que todos llevamos por dentro, que es hereditaria, pero luego, según la Biblia, el nombre tiene un poder espiritual, una influencia tremenda en las personas, es una especie de código genético espiritual, ¿verdad? Y esta mujer, cuando viene de Jordania, de Moab, dice que ya no se siente complacida y por lo tanto ya no quiere usar más su nombre, sino que le dice a la gente que le llamen Mará, que significa amargada o entristecida, ¿verdad? Y es interesante ver cómo estamos viendo el inicio de lo que la Biblia habla clarísimamente que va a ser una tercera guerra mundial sin precedentes en la historia. De todas las guerras que Israel ha tenido, que han sido ya 7, de todas ha salido más que vencedora. Le han atacado por todas partes, de noche, de día, en plenos días de fiesta importantes. Por todas partes, de todas y cada una de las guerras que Israel ha tenido hasta el día de hoy, de todas ha salido victorioso. De esta guerra que está a punto de producirse en cuestión de días, semanas o meses, la única forma de salir con vida es que venga el Mesías en persona y les ayude. Esta guerra es una guerra que jamás se ha visto. Hemos leído en esta tarde en el capítulo 12 de Daniel que hay una especie de protección sobrenatural tipificada o representada en un soldado espiritual, en un arcángel llamado Miguel, que aparece en varias ocasiones en distintas partes de la Biblia. Solamente hay 2 ángeles en la Biblia, solamente 2 ángeles en la Biblia, que la Biblia nos revela su nombre, Gabriel y Miguel. La Escritura dice que Josué, antes de entrar a tomar posesión de la tierra, vio a un varón, y la descripción que nos da el libro de Josué se asemeja mucho a la descripción que nos da Daniel en el capítulo 12, y nos da a entender de que este arcángel tremendamente poderoso llamado Mijael, que significa quien como Dios, Mijael, pues es una protección espiritual que Dios le ha asignado a este pueblo. En algún momento puntual, solamente Dios sabe cuándo, este arcángel, este varón de Dios tremendamente poderoso, que contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice el libro de Judas, será quitado, será desplazado, y entonces dice que será un tiempo de angustia cual nunca hubo gente, y más que gente la palabra es naciones. Desde que hay naciones sobre la faz de la tierra, dice la Biblia que nunca el hombre habrá visto una guerra de tal magnitud, con tanta cantidad de soldados, de armamento y de tropas como esta última. Vamos a leer dentro de unos momentos algunos textos de la Biblia, pero es impresionante los datos que la Biblia te da antes de que comience la guerra. Aún no ha comenzado, aún no existía el siglo XX, evidente, o el siglo XXI, cuando todo esto se escribió, y los profetas, por revelación del Señor, recibieron los datos concretos y específicos sobre esta guerra. Por ejemplo, nos dice que llegarán a intervenir más de 200 millones de soldados. Jamás ha habido ninguna guerra con tantos millones de soldados. 200 millones de soldados. Esta guerra se describe de una forma tremenda, con unos detalles que te quedas con la boca abierta, en 3 capítulos de la Biblia. Creo que soy capaz de recordar estas cifras. Ezequiel 38 y 39 y Zacarías capítulo 14. Ahí tenéis toda la información acerca de esta tremenda batalla que empezará por el norte, capitaneada y dirigida nada más y nada menos que por Rusia. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel,
nos dice algunas cosas muy interesantes sobre este tiempo final. Y voy a leer algunos versículos para que veáis qué importancia le da el Señor a que el pueblo de Dios no esté en la ignorancia. Hay gente que está muy distraída, muy sumergida en sus problemas, muy metidos en sus cuestiones y se olvidan de que el Señor en su palabra nos dice que tenemos que levantar la vista y darnos cuenta de que nuestra redención está cercana. Ezequiel 38 dice, versículo 1, vino palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog es el nombre, digamos, simbólico, no es que se llame así, de una región que la Biblia lo llama Magog, que está en todo lo que sería todo el territorio que ocupa Rusia actualmente. Y fijaros que hay dos nombres de hombres, solamente dos hombres de hombres, que curiosamente, tanto en español como en hebreo, empiezan y terminan con la misma letra. Uno es el nombre David. David empieza con una letra llamada Dalet y termina con otra letra llamada Dalet. Y esto nos habla acerca de que David era un hombre que cuando lo conocías, así era. No es que lo vas conociendo y es completamente diferente. Es un hombre que no tiene dos caras, no tiene dos personalidades, no tiene doblez en su carácter. David era así. Por eso esa letra que empieza y esa letra que termina es la misma, como diciendo que David es un hombre que es lo que ves, no hay más. Curiosamente, en un acto de imitación sin precedentes en la historia, a este líder político se le pone un nombre simbólico cuya letra empieza por la G o la Gimel en hebreo y con la misma letra termina la G o la Gimel, God, como diciendo que lo que ves es lo que hay. En David era lo positivo. Si ves que es un hombre espiritual, es que es espiritual. Si ves que es un hombre valiente, es que es valiente. No es que dé impresión de valiente y luego es un cobarde. No es que es un hombre aparentemente espiritual y luego es un carnal. No. Bueno, pues en God, en este personaje que nosotros lo conocemos más famoso como el nombre del famoso anticristo, si tú lo ves así, así es como es. Es malo, es apoyado por el diablo, etcétera, etcétera. Y dice aquí, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Estos son hijos de Noé. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, en todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos ellos espada. Y ahora menciona una coalición, no están todos nombrados, una pequeña coalición de naciones que se van a unir. Y menciona Persia, y ya hemos dicho que Persia, ¿quién es? Ok, es Irán. Cus, tenemos Etiopía, tenemos Libia, con otros nombres, todos ellos con escudo, con yelmo, Gomer, sus tropas, la casa de Togarma, los confines del norte, sus tropas. Prepárate, apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti. Y sé tú su guardia. Pero si leemos un poquito más adelante, versículo 15, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, y tú y muchos pueblos contigo. Fíjate, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel. Sí, es inevitable que este hombre ataque a Israel, es inevitable. Bueno, pero es que van a ir a Siria. La noticia no dice nada de Israel. Las noticias no, pero la Biblia sí. Y las noticias no pueden saber la información que tú y yo tenemos en esta tarde. Mañana Telecinco no puede decir, le presentarían una denuncia, diría, esta gente está loca. Mañana lo vamos a ver en Telecinco, en Antena 3, que Rusia pretende apoderarse de los altos del Golán con la intención de atacar a Israel. Me dice, pues ustedes están locos. No. Las noticias no te lo van a decir, te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el Señor a través de mi boca. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra y será al cabo de los días, al final de los tiempos, en estos tiempos. ¿Y qué dice aquí? Y te traeré sobre mi tierra. No es que a Putin se le ocurre la genial idea de decir, bueno, vamos a Siria y ya que estamos a un tiro de piedra, saltamos los altos del Golán y desde los altos del Golán vemos todo Israel abajo y la machacamos. Total, que son 300 kilómetros de largo para un imperio, para una potencia militar como Rusia, que con una bomba hace así y borra de la faz de la tierra a 10 millones de personas, porque eso es lo que puede tener Israel en este momento, si es que llega ahora mismo a 10 millones de personas viviendo allí. ¿Qué puede impedir? Pero no es él el que lo decide, es Dios el que le dice a God, ven a mi tierra, ven. Y entonces dice, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos. Así dice el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Israel sabe perfectamente que Rusia les va a atacar en cualquier momento. Ya lo hicieron hace poco allí en Ucrania, en el país de nuestro hermano. No se cortan un pelo, no tienen ningún problema, tienen afán de expansión. Quieren recuperar lo perdido e incluso lo que nunca fue de ellos. No atacaron en un momento determinado un país que no tenía nada que ver con Rusia, como fue Afganistán. La Biblia profetiza que Rusia va a atacar en los últimos tiempos a Israel. En aquel tiempo, cuando venga God contra la tierra de Israel, dice el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Tremendo. Pero vamos al capítulo 39.
He aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesed y Tubal. Te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Otra vez. Te sacaré tu arco de tu mano izquierda y te derribaré tus saetas en tu mano. Sobre los montes de Israel, ahora viene la palabra tremenda. Sí, es verdad, Rusia atacará a Israel. Pero sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Y los pueblos que fueron contigo. Y aves de rapiña de toda especie y las fieras del campo. Te las he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice el Señor. Impresionante, ¿eh? Enviaré fuego sobre Magot, sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice el Señor. Este es el día en el cual yo he hablado. Los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y de lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Durante 7 años tendrán combustible, tendrán armamento de todo lo que abandonaron estas tropas tremendas. No traerán leña del campo ni cortarán de los árboles, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice el Señor. En aquel tiempo, ya tremendo, en aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel. Allí va a ser enterrado este personaje que lo llamamos el anticristo, que Ezequiel lo llama God. Allí va a ser enterrado, y después le voy a decir cómo el Señor es tan misericordioso que permite que el anticristo o God, ¿por qué el Señor permite a un personaje tan ruin y tan malo que sea enterrado en Israel y no despedazado, comido por las fieras? Vais a ver qué misericordioso es el Señor. En aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar, obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a God y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón God, que significa la multitud de God. La casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. ¡Qué matanza, hermanos! 7 meses enterrando cadáveres. Impresionante, ¿eh? Versículo 13. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en el que yo sea glorificado, dice el Señor. Tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla, y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón God. Versículo 21. Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio, mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos. Es increíble, ¿no? Como el profeta Ezequiel pudo describir con una exactitud tremenda cuánto tiempo estarán enterrando cadáveres, cuántos años quemando armamento al fuego. ¿Quién es este hombre God? Si ustedes estudian los nombres de los hijos de Noé, porque de ahí arranca todo, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que el futuro está escrito, está codificado en el pasado. Todo está escrito en el Génesis. Y para poder comprender lo que va a pasar en el futuro, hay que saber lo que pasó en el pasado. 3 hijos tuvo Noé: Sem, Can y Jafet. Cuando Noé sale del arca, planta una viña, dice la palabra de Dios que se emborrachó, perdió el control, se emborrachó, quedó desnudo en medio de su tienda. Y uno de sus hijos, Can, dice el texto hebreo, que se rió, se burló de su padre, no lo cubrió, no lo tapó, lo humilló, se lo contó a sus hermanos, incluso hasta intentó propasarse con su propio padre. Sus 2 hermanos fueron de espalda caminando y taparon a su padre. Fíjate que misericordioso es el Señor, que este personaje que es descendiente de Jafet, no de Can, no de Sem, sino de Jafet, por haber cubierto a su padre, él será cubierto con tierra en los últimos tiempos, en la tierra de Israel. El refrán dice: midá keneged midá, lo que siembras es lo que cosechas, medida por medida. ¿Por qué esperó el pueblo de Israel por María? Al fin y al cabo era una, el resto era tanta gente, 2 millones de personas. ¿Por qué esperó todo el pueblo por María? Porque María, cuando Moisés era pequeño, esperó a ver cuál era el futuro de su hermano Moisés, y no se fue hasta que la hija del faraón lo adoptó y se lo llevó al palacio. Y por ese acto de esperar, de preocuparse por el futuro de su hermanito, que en aquel tiempo era un bebé de 3 mesitos, por ese acto de misericordia y de amor y de interés, años más tarde, el pueblo la espera a ella. Y siempre es así. De ahí que Pablo diga a los Gálatas, si queréis cosechar, tenéis que sembrar, pero sembrar abundantemente para poder cosechar abundantemente. Así que este personaje está a punto de aparecer. Este famoso anticristo está a punto de aparecer, pero ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que en los últimos tiempos habrá una influencia de una institución religiosa
que describe perfectamente el libro del Apocalipsis, que dice cómo se visten, dónde están, cómo hablan, cómo no hablan, etcétera, etcétera. Es increíble el impacto que en tan poco tiempo ha producido el Papa Francisco. Es increíble, ¿no? En tan poco tiempo le ha caído bien a todo el mundo. No hay nadie que diga nada malo de Francisco. Fue a Israel y a los judíos, a los rabinos les cayó bien. Incluso llegó a ir al Muro de los Lamentos y puso su petición entre las rendijas del muro. Después se fue con Abu Hamas, el presidente de la autoridad palestina, y le cayó estupendamente. Y casi se hicieron amigos y rezaron juntos mirando hacia la Meca. Se fue a Turquía y en la famosa mezquita de Turquía, orando hacia la Meca, le cayó de maravilla a los musulmanes. A todo el mundo le cae bien, a los artistas, incluso a los ateos. Recientemente escuchaba a un político ateo que decía, me cae muy bien este hombre, aunque yo no soy creyente ni creo en Dios, pero me cae muy bien este hombre. Dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Las declaraciones que hizo en un avión mientras viajaba, cuando le preguntaron por los homosexuales, por los gays, y él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Y todo el mundo comenzó a decir, la iglesia está cambiando. Qué diferente, la postura de este Papa en comparación con los otros dos que eran tan intransigentes y tan radicales. ¿Quién soy yo para juzgar? No pasó mucho tiempo y ya hizo juicio sobre uno de sus trabajadores. Ayer, un sacerdote, dice él que salió del armario, porque Dios así se lo había pedido y así lo había querido, y fulminantemente fue destituido, ¿no? Qué contradicción con las declaraciones del avión, ¿no? Pero en los últimos tiempos la Biblia nos enseña que habrá una especie de religión que le va a caer bien a todo el mundo. Será capaz de ir con los musulmanes, con los judíos, con los cristianos. Dicho sea de paso, hace muy poco tiempo este Papa se fue por primera vez en toda la historia con un pastor muy conocido por nosotros a una iglesia evangélica en la ciudad de Caserta, en Italia, donde yo estuve ahora hace unos días. Estuvo con un montón de pastores que vinieron de Argentina, puesto que el Papa es argentino, y allí tuvieron un culto donde él estuvo como uno más. Hicieron un tiempito de oración, y él hizo una oración incluso, y todos participaron, y se sacaron fotografías, y todo el mundo, qué contento, ¿verdad? La Biblia nos enseña que las rameras son capaces de irse con gente mayor y con gente joven. Las rameras son capaces de irse con gente sin dientes y con gente con dentadura perfecta. Las prostitutas son capaces de trabajar de día o de noche. Y lo mismo le da a irse con un blanco, con un negro, con un rico, con un pobre, con un cristiano, con un ateo, con un satánico. Le da igual, porque ese es su trabajo, llevarse bien con todo el mundo para sacarle lo que ella quiera a cambio. Y la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos la política y la religión se casarán y se unirán. Qué tremendo los lugares y las conversaciones que últimamente está manteniendo el Papa y muchos políticos viajando de un lugar para otro. Todo está preparado. Y hermanos, esto no ha hecho más que empezar, pero en cualquier momento salta la chispa. Y lo que tenemos que preguntarnos todos y cada uno de nosotros, ¿qué mensaje nos está dando el Señor? Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que Dios está hablando y hablando y hablando y hablando. El problema no es que Dios no hable, el problema es que hay muchos que no le entienden, o si le entienden se hacen los distraídos. Dije hace unas semanas atrás que Dios no solamente habla a través de la palabra. Claro, lo sabemos. El que lee la Biblia está leyendo la palabra de Dios, el SMS de Dios, el WhatsApp de Dios, y sabe perfectamente lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Pero ¿y los que no leen la Biblia? El que no le interesa o no quiere, o dice él que no entiende la Biblia, pues Dios también le está hablando a toda la humanidad. Quiero que vengan conmigo a Génesis 1, capítulo 14, para que os des cuenta algo tremendo que el Señor dijo en un principio. Allí está, en el Génesis 1, 14. Dio una señal, dio un mensaje muy interesante. Y vamos a leerlo en esta tarde. Dice así, Génesis 1, 14. ¿Lo tienen, hermanos? Tengo esta página de la Biblia prácticamente destrozada, entonces espero leerla bien porque la tengo toda pegada. Creo que dice algo así como, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Ahora ya no tengo ese trocito que dice. Para días y años. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. Cuando estudiamos hace unas semanas atrás el Salmo 19, yo dije que el Salmo 19 dice literalmente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra o información a otro día. De tal manera que hay personas paganas, no creyentes, que a lo largo de la historia, incluso hasta en estos tiempos, fíjate lo que te digo, observando no las profecías de la Biblia, sino observando el cielo, el firmamento, llegan a conclusiones tremendas. Quiero decirles que en un momento puntual de la historia de la humanidad, el Señor utilizó el astro rey, el sol, la luna y las estrellas para darle un mensaje profético a uno de sus hijos llamado José. ¿Lo habéis olvidado? Dice que él vio al sol, a la luna y a las estrellas que se postraban delante de él. Y Jacob, cuando oye el sueño de su hijo, él entiende perfectamente lo que le está diciendo. El sol es el padre, la luna es la madre y las estrellas son sus hermanos. Curiosamente, las estrellas, los hermanos, llegaron antes que el sol a Egipto, porque siempre es así, primero es la noche y luego es el día. No primero el día y después la noche. Primero había tinieblas y después vino la luz.
La tiniebla siempre precede a la luz. Pero fíjate qué curioso, los magos de Oriente, que no sabemos realmente de dónde eran, si eran judíos, si no eran judíos, sabían perfectamente el lugar y el día en el que había nacido el Mesías, porque interpretaron que aquellas estrellas que tenían nombre, la estrella Sadik, la estrella Hamelech, etcétera, se habían alineado y ellos sabían perfectamente que tenían que ponerse en marcha para llegar a donde, a Belén de Judea, porque allí era donde había nacido el Mesías. Y es que el Señor en el versículo 14 de Génesis 1 que hemos leído, dice que cuando Él creó el sol, cuando Él creó la luna y Él creó las estrellas, no solamente las creó, número uno, para separar, para hacer diferencia entre el día y la noche, no, sino que dice que las creó para las estaciones, y la palabra estaciones es la palabra hebrea modín, y la palabra modín, ¿sabe lo que significa? Fiestas. Es la misma palabra que se emplea en Levítico cuando dice, recuerden las fiestas del Señor. ¿Cuándo tienen que ir? ¿Cuándo no tienen que ir? ¿Cuándo tienen que ponerse en marcha? ¿Cuándo no tienen que ponerse en marcha? En otras palabras, cuando ustedes vean los cielos, ustedes podrán discernir en qué tiempo de su relación con Dios ustedes se encuentran. Es muy importante que tú, hermano y hermana que me escuchas en esta noche, te preguntes, ¿dónde me encuentro ahora mismo en mi camino, en mi relación con Dios? ¿Estoy más cerca? ¿Estoy más lejos? ¿En qué punto me encuentro? Porque el tiempo marca la circunstancia y la circunstancia marca el tiempo. Jesús le dijo, ustedes olvídense de ver señales. Esta generación, como es una generación mala, perversa y adúltera, no se le ha permitido ver señales como a otras se les permitió. Ustedes solamente podrán ver una señal, solamente una, y la van a ver, y se llama la señal del profeta Jonás. ¿En qué consistía? Bueno, le está diciendo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaré yo, el Hijo del Hombre, en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Esa señal era la señal de la generación de Jesús. Pero sin embargo, Noé no esperaba esa señal. Porque ¿cuál era la señal de Noé? El diluvio. Pero ¿cuál era la señal de Salomón? La construcción del templo. Y cada generación, cada tiempo tiene una circunstancia, una señal, y cada señal identifica el tiempo. Por eso podemos saber ahora mismo en qué tiempo, en qué lugar, en qué punto del camino yo me encuentro en mi relación con Dios por lo que estoy viendo. Porque repito, la señal, la circunstancia política, social, económica, espiritual, etcétera, etcétera, marca el tiempo en el que yo estoy viviendo. Yo no puedo ver, no puedo orar para ver el nacimiento del Mesías porque Él ya nació, no es la señal de mi tiempo. Yo no puedo esperar, aunque ore, ayune 40 días, tome autoridad y reprenda y declare. Yo no puedo ver al profeta Jonás siendo vomitado en una playa para ir a predicar a los ninivitas. No, porque no es la señal de mi tiempo. Pero ¿cuáles son las señales de nuestro tiempo? Pues algunas de las que les estoy diciendo esta noche. Como Rusia, Persia, las naciones árabes, Europa y el mundo entero le darán la espalda a Israel. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que todos? Es que no hay ni uno. No hay ni uno que apoye a Israel. Dice, bueno, los americanos, ya no es como antes. Ya no es como antes. Israel se verá más sola que la una. Y solamente podrá mirar en una sola dirección, hacia arriba. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era como la señal profética en el arca de Noé. El arca de Noé no eran balcones como estos cruceros hermosos que abren la ventana de tu habitación y sales a una terraza. No, el arca de Noé no tenía ventana, no tenía ojo de buey, tenía una sola ventana arriba. No podían mirar a derecha, izquierda, delante o detrás, no. El arca de Noé no tenía timón, porque no había que dirigirla a ninguna parte, Dios la dirigía. Y si querías mirar a algo, a una dirección, si era de día o de noche, arriba, nada más que arriba. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que solamente mires arriba. ¿Y quién está arriba? El Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente a Él. Y por eso, amados hermanos, esta es la señal de nuestro tiempo. ¿Qué pinta Rusia en Siria? ¿Qué pinta Irán? Que el objetivo no es Siria. Que el objetivo no es llegar y controlar a ISIS y fulminarlo. Que no. Que si hubieran querido fulminar a esto, ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Si Rusia, si Estados Unidos quisiera arreglar el problema de Siria, de los yihadistas, ya lo hubieran hecho. No hay problema en eso. No lanzó una bomba Estados Unidos sobre una ciudad japonesa llamada Hiroshima y se cargó a más de 500.000 de personas así. Y no lanzó otra sobre Nagasaki y en cuestión de segundos hizo, la borró de la faz de la tierra. El problema no está en que no se pueda contra ellos, sí se puede contra ellos. El tema es que cada pieza tiene que encajar en el puzzle del Señor. Y el Señor ha puesto a esta gente allí. Una cosa increíble que un musulmán dinamite una mezquita o ataque a otro musulmán, es una cosa increíble. Que le prenda fuego a un cuerpo de un hermano musulmán, es una cosa inconcebible dentro del Islam, porque el Islam no es eso. Pero con esa excusa, las potencias se están uniendo, pero no se dan cuenta de que es el Señor el que les está diciendo, vengan, vengan. Y al final dice que el Señor los llevará a un gran valle, y quiero leer y terminar con esto, porque les digo, tengo material para estar aquí un año, pero en Zacarías capítulo 14,
y después la última porción la leeremos en Joel, es el Señor el que le dice a las naciones, vengan que yo les voy a juzgar en el valle de la decisión, valle de Josafat. Zacarías 14, Zacarías capítulo 14, ¿lo tienen, hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. He aquí el día del Señor. Viene, y en medio de ti serán repartidos los despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Es el Señor el que permite que vayan a hacer guerra contra Jerusalén. No es una mente loca o sádica o fanática, es el Señor. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia la tierra del oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Seguimos un poquito más adelante, versículo 6. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Volvemos al Génesis. Será un día el cual es conocido por el Señor, que no será ni de día ni de noche. Es algo que no nos entra en la cabeza. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será el rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno, y uno será su nombre. Vamos a ir al versículo 12. Esto nunca ha pasado en ninguna guerra bíblica. Esta será la plaga con la que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. No es que cuando te pegan un tiro, te meten una puñalada, te duele y te caes poco a poco al suelo. No va a pasar así. Va a ser algo fulminante. La carne de ellos se consumirá estando sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado de parte del Señor, y trabará cada uno en su mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán unos a otros. Algo milagroso. Sigo más adelante, versículo 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y pueden seguir leyendo para que veáis qué cosas tan interesantes se dicen ahí. Aquí predice la Biblia que las armas químicas, bacteriológicas y nucleares se van a usar, hermanos. No te quepa la menor duda. Estando de pie, se desmigajan, desaparecen como si fueran polvo, como si fueran ceniza. Así describe el profeta Zacarías la muerte de la gente en esta batalla, en el valle de Josafat, valle de Megido. Napoleón, cuando llegó a Israel, visitó el valle de Josafat o el valle de Megido y dijo: este valle está preparado para librar una gran batalla. Y efectivamente, en ese lugar, dice el Señor, que es como una olla, como un lagar, el Señor entrará allí en juicio con todas las naciones, 200 millones de soldados, tierra, mar, aire, por todas partes, árabes, europeos, de todas las partes del mundo, peleando por conquistar Israel, por arrasar de la faz de la tierra a este pueblo, por conquistar Jerusalén y por decir: hemos ganado, hemos vencido, hemos humillado al Dios de Jacob, al Dios de Isaac y al Dios de Abraham. ¿Qué les parece? Ya no es una guerra contra hermanos, ya no es una guerra con una familia, ya no es una guerra contra otro país, ya es una guerra contra el mismísimo Dios. Cargarse a Dios, borrar a Dios de la faz de la tierra. Pero hay una señal que está apareciendo en los últimos tiempos, y te la dejo ahí para que medites en ella. Y dice la Biblia literalmente lo siguiente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran día y espantoso del Señor. Qué curioso, ¿no? Hasta Dios hablando a través de los eclipses, a través de las famosas lunas de sangre, que curiosamente tanto el año pasado, 2014, como este año 2015, siempre han aparecido coincidiendo o con Pesaj, la Pascua, o con la fiesta de los tabernáculos. Qué curioso, el año pasado y este año otra vez volvió a aparecer una cuarta luna roja en el día de Pesaj o de Pascua, y recientemente, hace unos días, en la fiesta de los tabernáculos. Dios hablando, porque un día emite palabra, otro día, los cielos cuentan la gloria del Señor. Lo que puedo decir con todo esto es que nos queda poco tiempo. La humanidad va a entrar en un callejón sin salida, pero dice la Biblia que tenemos que velar, tenemos que orar, buscar del Señor más que nunca, no perder el tiempo. No dejes que el enemigo te robe la paz, ni dentro de tu casa ni fuera de tu casa. No dejes que el enemigo arrebate la bendición que tanto le costó al Señor ganar en la cruz por ti y por mí.
Así que en esta tarde es tiempo de acercarnos al Señor, es tiempo de decirle, Señor, recompón mi vida, restaura. Hay voces por aquí, voces por allá, el mundo se está cayendo a pedazos, la ciencia aumentará, la gente corre de un lado para otro, gente de oriente a occidente, de aquí para allá. Pero todo esto es la señal de que pronto te corre de un lado para otro, gente de oriente a occidente, de aquí para allá. Pero todo esto es la señal de que pronto viene el Señor a buscar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Lee tranquilamente hoy en casa. Ezequiel 38, Ezequiel 39, el libro de Joel, las cartas de Pablo, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, y te vas a dar cuenta de que el Señor está hablando por todas partes, para que despertemos del sueño, para que nos demos cuenta de que el tiempo se acorta y que no hay tiempo que perder. Señor, en esta tarde nos vamos a acercar ahora a tu mesa con acción de gracias. Queremos participar con gratitud, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu autoridad. Wow, tremendo mensaje. La verdad que tengo muchas cosas que he apuntado aquí de todo lo que el pastor José Manuel ha dicho, pero totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que se han dado. Quiero decir primeramente, bienvenidos a todos al canal, bienvenidos a todos a esta retransmisión en directo. Ahora mismo estamos en directo, así que un saludo a todos los que nos estáis viendo. Dejarme en el chat de dónde nos veis. Dejarnos en el chat de dónde nos veis. Si nos veis de, no sé, Colombia, Argentina. Os mando un saludo a todos. Quiero rápidamente decir varias cosas. Número uno, esta predicación o esta enseñanza está grabada en el 2015, es decir, hace 8 años. Hace 8 años. Y él está hablando de la guerra de Siria. No sé si os acordáis de que en el 2015 Siria tuvo un desplazamiento de casi más de 2 millones de personas porque un grupo terrorista, Al Qaeda creo que fue, empezó a atacar a su propia gente para hacerse con el poder. Bueno, un montón de historias que acabó con el país destrozado. Siria fue arrasada. Y muchas naciones se estaba especulando. También estaba, no sé si os acordáis de Rusia con Ucrania, también tuvo una guerra en esa época. Es muy parecido, solo que ahora mismo hay una gran diferencia, porque el actor principal es Israel. Antes Israel pues estaba por ahí dando vueltas, pero ahora mismo Israel es el actor principal de esta guerra con Palestina. Y la cosa se está complicando muchísimo. O sea, la cosa se está complicando mal. La cosa está yéndose a un nivel que yo no sé realmente cómo va a acabar esto, si va a acabar o si va a haber una escalada y no sé qué va a pasar. Pero creo que el pastor habla de una tercera guerra mundial que se va a dar. Creo que ahora mismo estamos mucho más cerca que en el 2015 de que, hablando de esta situación, de que pueda ocurrir una tercera guerra mundial. Por ejemplo, habla de 200 millones de soldados. Para que hayan 200 millones de soldados, tiene que haber una llamada a filas de todas las personas de los países. Porque ahora mismo estaba contando en China, por ejemplo, tiene 2 millones de soldados. Hay muchos países que no llegan a 100.000 soldados y son la mayoría. O sea, no creo que ahora mismo soldados en activo hayan más de unos 10 millones. Por lo tanto, eso tiene que ser algo caótico prácticamente, que creo que la Biblia evidentemente se está refiriendo a un movimiento que en cualquier momento este escenario se puede dar. Yo no sé si se va a dar o no, pero se puede dar perfectamente. Yo el otro día lo dije, pero yo me estaba acordando ahora de algo que me ocurrió cuando yo estaba predicando en el 2020, justo una semana antes de la pandemia. Me tocó predicar en mi iglesia y me acuerdo en un momento como el Espíritu Santo me habló y me dijo que Él iba a acelerar los tiempos,
que estábamos entrando en una década de 2020 a 2030 donde él iba a haber una aceleración de los tiempos. Yo no lo entendí muy bien. El coronavirus estaba por ahí, pero no se había declarado una pandemia. Pero cuando se declaró la pandemia y empezamos a vivir ese 2020 tan caótico, que pasaron tantas cosas, empecé a entender un poco lo que el Señor me estaba diciendo. Y justo después, cuando parecía que estamos saliendo de la pandemia, entra la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora, 2023, han pasado 3 años de la pandemia y estamos entrando en otro escenario. Han pasado 3 años solamente. Y un escenario que en unos pocos meses podemos estar mucho peor. Entonces, es como que, ¿qué es lo próximo que va a pasar, no? ¿Qué va a ser la siguiente noticia? Aquí evidentemente estamos hablando de que, por ejemplo, si vamos a ver noticias, quiero que, no sé si ahora podemos ver alguna noticia, pero yo estaba viendo que China ha enviado 6 buques de guerra. China ha enviado 6 buques de guerra. Algo se está cociendo. Yo no sé qué se está cocinando. No soy un experto en geopolítica ni sé mucho de los movimientos. Pero está claro que algo se está gestando. Y, por ejemplo, aquí vemos una noticia. Netanyahu asume que deberá rendir cuentas tras la guerra por los fallos que permitieron el ataque de Hamas. Hoy, precisamente, ha sido uno de los peores ataques de Israel sobre Gaza. Ha sido uno de los bombardeos más duros. Y esto abre otro panorama, ¿no? Por ejemplo, uno de los ministros dice: la respuesta de Israel en Gaza es muy desproporcionada. Claro, ahora ya hemos pasado de que Israel es una víctima del terrorismo a que ahora mismo se está generando un clima de Israel está haciendo cosas que no debe y se está ganando muchos enemigos, incluso en parte de Europa, ¿no? Biden niega haber presionado a Israel para que retrase sus operaciones en Gaza. Es una decisión israelí. Quiero decir también, hay muchos países alrededor de Israel que han amenazado y han dicho: si vais a entrar terrestre, de la forma terrestre, vamos a entrar nosotros. Ahí está el Líbano, está Irán, hay otros países que están amenazando a Israel si entra. Israel ha dicho que va a entrar. No se sabe cuándo, pero están preparados. Entonces, este va a ser otro movimiento. No se sabe qué va a pasar. Evidentemente ya han pasado unas 2 semanas y media más o menos desde que estalló todo este conflicto y la tensión solamente ha hecho crecer. No ha bajado en ningún momento. No ha habido una noticia que puedas decir, no, es que, bueno, esto en algún momento puede cambiar. No ha habido nada. Así que es difícil saber, pero evidentemente es complicado, es compleja la situación. Otra de las cosas que dice, por ejemplo, es el anticristo. El anticristo tiene que aparecer en algún momento. El ambiente anticristo ya está. O sea, lo que es el sistema anticristo ya está, ya existe como tal. Pero tiene que haber una figura, tiene que haber una persona que se levante como un anticristo. Y esa figura aún no está. ¿Cuándo se levantará? No lo sabemos. Pero, por ejemplo, aquí el pastor José Manuel hace una referencia al Papa Francisco como que pudiera ser él. Es cierto que el Papa Francisco, aunque no hay ninguna garantía, ninguna duda no hay ninguna garantía, no sabemos si se levantará como el anticristo o no se levantará, eso nadie lo sabe, pero sí que es verdad que el catolicismo, por ejemplo, del que está el Papa Francisco, ha crecido muchísimo, ha hecho muchas alianzas con muchas religiones y lo que sí sabemos que es el Papa Francisco fue puesto precisamente como papa para frenar el avance evangélico protestante que estaba habiendo sobre todo en Latinoamérica, cosa que en parte
no ha frenado, porque el crecimiento está, pero sí ha conseguido también levantar el movimiento católico que estaba de capa caída, y sí que hay un resurgimiento. De hecho, por ejemplo, te puedo contar datos. En Lisboa hace poco se reunieron una cantidad, no quiero mentir, pero eran miles de jóvenes, mira, lo voy a buscar para no mentir, pero era una exageración de ¿cuántos jóvenes católicos en Lisboa? En la MFJ o no sé cómo era, o JMJ. Más de 1 millón. Es que yo pensaba, yo digo, no quiero liarla. Más de 1,5 millones de jóvenes acompañan al Papa en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Y no me lo estoy inventando yo, te lo voy a mostrar ahora mismo. Más de 1,5 millones de jóvenes acompañan. Es decir, 1,5 millones de jóvenes, ¿vale? O sea, que nosotros tanto decimos, no, es que... No. El Papa ha movido mucho el movimiento católico. Dice Luis Beltrán, un saludo amigo, dice, no creo que el Papa sea el anticristo. Yo tampoco creo que sea el anticristo. No lo creo, pero tampoco lo sé. Yo no sé quién va a ser el anticristo. Pero, evidentemente, es una figura que se ha levantado en este tiempo, que ha frenado el avance de... No ha frenado el avance, pero sí que porque no me gusta decir eso porque tampoco es verdad, los datos no son así, pero sí que es cierto que el catolicismo ha crecido desde que está el Papa, eso sí que es verdad. Entonces son como muchas cosas que se van dando, pero la figura del anticristo, que es el tema que estábamos tocando, tiene que aparecer en algún momento, no sabemos. Algunos dicen que es Elon Musk, pues es otra figura, no me extrañaría. Jeff Bezos, gente poderosa, no lo sé. Es alguien que traerá sobre todo paz en un conflicto, en medio de un ambiente de guerra, que podría ser este. O sea que probablemente estemos ante un momento cumbre de esta historia, que parece que nunca va a llegar, pero que en algún momento va a llegar. O sea, el Señor va a venir, Jesús viene pronto. Jesús viene, no sabemos cuándo, en el día y la hora, pero sabemos que está cerca, y está más cerca que ayer. Eso no soy muy inteligente para decir esto, ¿verdad? Olga Amaya dice, el pastor José Manuel descartó del Papa en una de sus prédicas, dijo que no se sabe. Claro. O sea, es decir, aquí, por ejemplo, en esta enseñanza que hemos escuchado, sí que empieza a hablar de la figura del anticristo y menciona enseguida al Papa como una posibilidad. No lo asegura, pero sí como una posibilidad. Evidentemente, con el transcurso del tiempo, es que tampoco se sabe. Por ejemplo, creo que a mitad de la pandemia firmó un tratado con no sé cuántos países acerca de la paz y acerca de otras cosas, que cuando yo leí esa noticia dije, uy, cuidado, porque nunca se sabe. Dice que ayudará a la construcción del tercer templo también. Entonces no sabemos realmente, no sabemos si puede ser o no puede ser. Evidentemente, ¿quién sabe eso, ¿no? O sea, ¿quién sabe eso? Lo que sí me ha gustado mucho, una cosa que ha dicho el pastor José Manuel cuando estaba terminando, acerca del día final y acerca de cómo prepararnos. Está diciendo algo, y esto es cierto, Dios está hablando, pero quizás nosotros somos los que no estamos escuchando, los que no estamos prestando atención. Y esto me habla, me toca, de verdad. Porque es cierto que, por ejemplo, hay muchos acontecimientos que han pasado, como la pandemia, guerras, que no ha habido una profecía. No sé si acordáis de aquellos tiempos donde había muchas profecías anunciando el final y, bueno, un montón de historias, y al final pasaban, muchas de ellas se cumplían. Pero este último tiempo es como que todas estas cosas han venido sin avisar, sin que haya una voz profética en medio del pueblo de Dios,
Pero bueno, yo creo que también son acontecimientos donde Dios directamente está hablando a la iglesia. Y no lo está haciendo por medio de nadie, sino está hablando directamente con lo que está pasando. Y creo que las grandes figuras o los grandes hombres de Dios, esa época, creo que está siendo relegada a otro tiempo donde ahora la iglesia está tomando protagonismo. Y eso también es una palabra profética y es lo que veremos al final de los días, del gran avivamiento que estamos esperando también, ¿no? Dios moverá a la iglesia y ya no serán grandes figuras o no serán... Creo que eso ya es otro tiempo y ahora la iglesia será protagonista de eso, ¿no? Pero es curioso cómo la palabra de Dios se cumple, se está cumpliendo y vamos hacia eso, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas estaba escuchando la prédica de Itiel, que por ejemplo esas palabras a mí me parecen muy proféticas, porque a pesar de la pandemia, a pesar de todo, están hablando de un tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Cultivar aceite. ¿Estás cultivando aceite? ¿Cómo está tu relación con Dios? Esas son las cosas que deberían importarnos realmente. Esas son las cosas que deberían llamar nuestra atención hoy. Llamar nuestra atención hoy. Cuando hice el último directo, por ejemplo, hay mucha gente que decía que tenía miedo de que Jesús viniera y qué iba a pasar con él. Bueno, no tengas miedo. Lo que tienes que tener es fe en que Jesús ha venido para salvarte, para darte una vida nueva. Y esa es la fe que nos da certeza de lo que nosotros creemos. Y si no la tienes, te animo a que la tengas. Pero es cierto que el tiempo viene y nadie lo puede parar. O sea, también lo dije el otro día. O sea, aquí hay 2 formas de ver esto. Una, la venida del Señor es inminente. Y 2, nosotros nos podemos ir en cualquier momento. ¿Qué te garantiza a ti que me estás escuchando en esta noche o en esta mañana, depende de donde me escuches, que mañana no te vas a ir con el Señor? Dios no lo quiera, yo no estoy profetizando nada, pero nadie garantiza nuestra vida, nadie la garantiza. Me parece una enseñanza muy buena. Quien no la haya visto puede ir atrás en el directo y ver la enseñanza del pastor José Manuel. Me parece muy buena, hace 8 años de esta enseñanza, y me gusta ver cómo el Señor ha ido hablando a la iglesia a través de sus voceros, y cómo nosotros también hemos tenido la oportunidad de ir escuchando y de ir aprendiendo, y a mí me fascinan los últimos tiempos. Es algo que siempre me ha gustado. Me acuerdo cuando mi abuela me hablaba de Gog y Magog y me decía, nene, eso es Rusia y China, y cuando veía Rusia y China en la noticia se emocionaba. Para mí todo eso siempre me ha gustado. Quiero mandaros un saludo a todos los que nos estáis viendo. Ya somos 111 personas. No sé de dónde nos estás viendo, o dónde me estás viendo, porque estoy hablando como si estuviéramos aquí 5 personas y solo estoy yo. Pero me gustaría que me saludaras en el chat, que me pusieras, hola, ¿cómo estás? Solamente hay 28 me gustas. Dale me gusta al directo si te está gustando. Si estás escuchando y estás diciendo, me gusta lo que estoy diciendo, o no me gusta. Si no te gusta, no le des me gusta. Pero si te gusta, dale me gusta. Y escríbeme en el chat de dónde me estás viendo. De dónde me estás viendo. Me gustaría que me lo escribieras en el chat y me pusieras, hola, te estoy viendo desde Madrid, desde Barcelona, desde Bogotá. Me encantaría saludarte, me encantaría conocerte. A ver, un mensaje, Sebastián Burgos. Me gusta hablar contigo también, así que si me puedes poner un mensaje en el chat, para eso está el directo, para hablar en directo. Hola, soy de Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Yo creo que Dios ha estado pidiendo por mucho tiempo a su iglesia que se prepare, y al no estar preparados no vemos las señales. Bueno, eso es una parte, pero a ver, quien no vea las señales hoy por hoy, wow, porque las señales están. Sí que es cierto, yo tengo un tío que cuando se casó, te estoy hablando hace ya como 45 años, cuando se casó, vendió todos los muebles porque escuchó una predicación de que Jesús venía pronto y vendió todo lo que tenía. La mujer casi lo mata, pero evidentemente
Jesús viene pronto. Y tenemos que tener ese sentimiento siempre, ¿no? De esa urgencia. Es como si el mundo se estuviera quemando, literal, y hay mucha gente que está en peligro. Y nosotros necesitamos compartir ese mensaje. Creo que el avivamiento que va a venir va a ser una iglesia, que somos nosotros, que se despierta no solamente en oración, sino también en quebrantamiento, en un quebranto por la gente que no lo conoce y siente esa urgencia por predicar el mensaje de salvación. Habrá muchos que lo rechacen, pero habrá otros que lo acepten y muchos serán salvos. De ese avivamiento nos habla la Biblia, ¿no? Un gran avivamiento. Yo creo que va a ser un gran despertar de la iglesia también, que de eso se trata. Carla de Santana, desde California. Un saludo a California. Bonita tierra. Victoria Celist, hola, colombiana en Montreal, Canadá. ¡Wow! En Canadá, un saludo hasta Canadá. Mónica Rodríguez, desde Orlando, Florida, Estados Unidos. Qué bueno. Oye, un gusto a todos. Un saludo muy grande. Que Dios os bendiga mucho. Gracias por ver este directo. Gracias por estar ahí. No sé si mi amigo Luis Beltrán sigue por el chat. Lilia Bojorquez dice: hola, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Son las 6:40 p.m. O sea, son casi las 7 de la tarde ya en Colombia. Si no recuerdo mal, alguien me dijo que en Colombia a las 7 de la tarde era una hora donde ya la gente se iba a dormir, casi. Esto es cierto. La gente en Colombia duerme a las 7 de la noche. Yo no me lo creo. No me creo que los colombianos a las 7 de la noche ya estén durmiendo. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo, por ejemplo, aquí en España la gente suele dormir como a las 11, 12 de la noche y algunos un poquito más tarde. Por ejemplo, aquí en España son casi las 2 de la mañana y yo sigo aquí despierto con vosotros, pero debería ir en breves a dormirme. Pero voy a estar un ratito más con vosotros, voy a estar un ratito más en esta retransmisión, en este directo. Estamos en directo. Si no le has dado me gusta, perdón que sea tan pesado, pero si no le has dado me gusta al directo, dale me gusta porque eso me ayuda y ayuda a que este directo llegue a más personas. Así que si no le has dado, no te cuesta nada, es gratuito, le das me gusta y así me ayudas a generar más alcance a este directo. Daniel Octavio, Dios te bendiga, de República Dominicana. Hombre, qué lo que es, manín. Un saludo a todos los dominicanos que nos están viendo. Hablando de dominicanos, hay un pastor que seguro que no conocéis, que se llama Sugel Michelén, que estaba hablando. Lo que pasa es que no sé si poner ese vídeo porque porque no sé si me lo van a tumbar. Entonces no quiero. El propósito, entender los tiempos, Israel y Palestina, cómo deben reaccionar los cristianos. El sábado 7 de octubre, milicianos del grupo terrorista Hamas penetraron por aire, mar y tierra desde la Franja de Gaza en el territorio de Israel, asesinando a soldados y también a hombres, mujeres y niños de la población civil y tomando como rehenes alrededor de 150 personas entre militares y civiles. Esto ha traído una fuerte reacción de parte del Estado de Israel, que ha declarado la guerra y también ha empezado a bombardear zonas de la Franja de Gaza, donde según informes de inteligencia están instalados grupos de Hamas. Esto ha traído mucha inestabilidad en la región y en el mundo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál debe ser nuestra reacción como cristianos ante esta barbarie? ¿Qué debemos hacer ante esta guerra? Sugel, estamos muy tristes con esta situación. Realmente, como te decía fuera de cámara, hay videos que yo he preferido no verlos. O sea, los análisis sí, pero hay cosas que son tan cruentas que le revuelven a uno el estómago. Ciertamente lo que ha pasado, lo que está pasando Eso es verdad. En Medio Oriente es horrible y nosotros no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esta incursión armada del sábado pasado. A mí me gustaría que empezáramos viendo una breve perspectiva histórica de cómo llegamos hasta aquí. Bueno, realmente nosotros pudiéramos comenzar en el siglo XX con la Declaración Balfour de 1917, pero yo creo que para que las personas entiendan el origen de este conflicto, tenemos que remontarnos al siglo II, mediados del siglo II después de Cristo. Resulta que el emperador Adriano... Os recomiendo que vayáis a ver este vídeo. Lo podéis encontrar
en YouTube, Israel y Palestina, cómo deben reaccionar los cristianos. Entendido los tiempos. Es la temporada 5, capítulo 46. Os lo recomiendo. Yo no sé si lo voy a quitar porque no sé si me lo van a capar o me lo van a tirar el directo. Lo vamos a ver un poquito más, a ver. Porque parece muy interesante y es un hombre muy docto. Es un hombre que sabe mucho. Unas 6 décadas después que Tito destruyera el templo de Jerusalén, decidió reconstruir Jerusalén y convertirla en una ciudad griega. Obviamente los judíos vieron esto como una profanación y se levantó una revuelta liderada por un hombre llamado Bar Kokhba, por eso se llama la rebelión de Bar Kokhba, que finalmente terminó con la expulsión de todos los judíos de ese territorio en el año 132 después de Cristo. Adriano convirtió Jerusalén en una ciudad griega, le llamó a Aelia Capitolina, o sea, aún borró el nombre original de la ciudad, y a la zona de Judea le llamó Palestina o tierra de los filisteos. Y la idea era borrar la memoria de los judíos de esa tierra. En el año 637 después de Cristo, los musulmanes conquistaron las localidades situadas en la franja costera y se inició una época en la que Palestina, ahora llamada Palestina, cambió de manos varias veces, incluyendo el dominio de los famosos cruzados católicos que trataron de reconquistar Tierra Santa, hasta que en el año 1291 vuelve a pasar a manos de los musulmanes en tiempos de Saladino. Los sultanes turcos, herederos del califa, extendieron su dominio al territorio palestino en 1516 y de esa manera esa región vino a ser parte del Imperio Otomano que gobernó Palestina hasta la Primera Guerra Mundial. Así que durante 400 años Palestina estuvo en manos de los turcos. De hecho, una nota curiosa, Eduardo, es por eso que, por lo menos en República Dominicana, y creo que pasa en otros países de América Latina, a los árabes que emigraron en ese tiempo se les llama turcos. Salían con pasaporte turco. Exactamente, no eran turcos realmente, pero salían con pasaporte turco. En el ínterin, los judíos que fueron desterrados establecieron comunidades en los 5 continentes, sufriendo maltrato en muchas ocasiones, en mayor o en menor grado. Para finales del siglo XIX se levantó un fuerte antisemitismo, tristemente. Es algo que los judíos han tenido que sufrir a lo largo de toda su historia. ¿Alguna razón para que se levantara ese antisemitismo? Mira, bueno, la verdad es que tratar de elaborar este tema ya sería otro programa. Lo tenemos pendiente. Sí, pero se levantó un fuerte antisemitismo tanto en Europa Central como en Europa Occidental y eso fortalece todavía más la identidad judía y la convicción de que la única solución factible para ellos es que se radicaran en un Estado judío independiente, obviamente en Palestina. Y así nace el sionismo. Esta palabra es importante porque el sionismo lo que trata de establecer es que el ser judío no es simplemente una identidad religiosa, no es que practican una religión, es que debería haber un Estado nacional del pueblo de Israel y ellos deciden establecerlo en la tierra de Palestina. Así comienza una oleada de migraciones. En el año 1892 se fue la primera, de manera que para el año 1914 ya habían unos 85,000 judíos en la región. Obviamente esto trae como consecuencia un despertar del nacionalismo árabe que no ve con buenos ojos que la inmigración judía se esté asentando en territorio palestino. Aunque yo debo decir, Eduardo, porque bueno, mi papá vivió en Belén en esa época y una de las cosas que él nos decía, o sea, él nació aquí pero emigró a Belén para estudiar en un colegio inglés en Palestina y una de las cosas que él nos decía es que todavía en esa época, y es triste decirlo, judíos y palestinos convivían. O sea, no era que no había problemas, vamos a usar una palabra bonita, escara. Sí, eso es verdad. Yo, por ejemplo, estoy en Israel y eso es verdad. O sea, es decir, los palestinos y los israelitas siempre han convivido en la misma ciudad. De hecho, cuando tú estás en Israel, tú ves en algunas partes las casas por encima y algunas casas tienen, y se diferencian, quienes tienen ¿cómo se llama el calentador? No sé cómo se llama en vuestros países el calentador. Aquí se llama calentador. El hierro que calienta el agua. En la parte de arriba lo tenían negro. O tenían una distinción. Y así se distinguen los palestinos de los judíos. Pero hay una buena convivencia. Generalmente hay una buena convivencia. Yo estuve incluso en la frontera de Gaza hace 10 años, justamente hace 10 años este año, que estuve en la frontera de Gaza y estuve en una iglesia, yo estuve en una iglesia que era un búnker en Ascalon
y prácticamente tiraban todos los días una bomba. O sea, todos los días tiraban una bomba, había algo. Y te ponían en sobreaviso. Todos los días había misiles que cruzaban de una ciudad a otra. O sea, el conflicto siempre ha estado. O sea, el conflicto no es ahora que ha pasado. Pero el conflicto siempre ha estado. Y eso es verdad. Pero a pesar del conflicto que hay, sí que es verdad que la convivencia en general existía de una forma normal. Musas aquí o allá, pero a veces un palestino tenía un vecino judío y se trataban bien, no había ese conflicto que luego tomó una proporción impresionante, sobre todo Cada vez ha ido más. después de la Primera Guerra Mundial. En el año 1917, los británicos le ponen fin al control del Imperio Otomano sobre Palestina. El Imperio Otomano estaba muy débil en esa época, en diciembre de ese año, teniendo como agenda el establecimiento en Israel del hogar nacional de los judíos, tal como estaba contemplada en la famosa declaración Balfour, que fue fechada el 2 de noviembre del año 1917. Y aquí, Eduardo, yo quisiera leer un párrafo de esa declaración, porque en la declaración Balfour se señalaba que no se hará nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías. Yo quiero ver qué dice él sobre cómo deben que viven en relacionar Israel, pero viven como extranjeros en el territorio Israel. La Franja de Gaza, que es un territorio pequeñito al lado del mar Mediterráneo, es probablemente el lugar que tiene la mayor densidad de población. Se calcula que probablemente en la Franja de Gaza la densidad de población es de unos 850 más o menos personas por kilómetro cuadrado. Sí, es una Porque locura, tiene una extensión de 360. Es 50 kilómetros por 24 kilómetros y tienen 2 millones de habitantes. Es una locura, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Kilómetros cuadrados y viven 2 millones y pico de personas, imagínate. Por eso es que algunos le han llamado a Gaza, a la Franja de Gaza, la cárcel al aire libre más grande del mundo. Ahora bien, estos son hechos, pero independientemente de eso, a nosotros como cristianos, yo solamente quise dar este perfil histórico para que la gente entendiera Entender el de dónde problema, viene la el problema. Obviamente estoy obviando cuando se funda la Organización Pro Liberación de Palestina la década de 1950, Yasser Arafat fue uno de los protagonistas más importantes de la OLP, que fue un movimiento armado para liberar a Palestina de la presencia de Israel allí. Pero finalmente, Al-Fatah, como se llama, Fatah es un acrónimo árabe. Aquí ya he terminado un poco de hablar de historia, nos hemos saltado un poco, y va a empezar a decir cómo deben reaccionar los cristianos. Me parece interesante. Un saludo, esperad, que me han saludado aquí Lorena La Vega de Uruguay. Un saludo, Janina Costa, hola, en Ecuador 6 y 45. Daniel Octavio, Mani Michel, Vanessa, ya explicaré, ya sabes. Sandra Margarita dice: hola, soy de Argentina, Salta, un saludo a todos. Dale me gusta si no le da me gusta al directo, eso me ayuda mucho. Y sobre todo, pon un mensaje en el chat, salúdame, dime, te estoy viendo desde mi país, que es el mejor del mundo, desde mi ciudad, que es la mejor del mundo, y ahí te voy a saludar. Vamos a seguir viendo, me parece interesante lo que está diciendo Michelle. Al revés, Al-Fatah decide no seguir con la lucha armada, sino más bien buscar una manera pacífica de lograr que haya un Estado palestino, sobre todo en Cisjordania. El problema es que en el año 1987 se forma Hamas. Y es importante que las personas que nos están viendo entiendan que Hamas no representa a todos los palestinos. O sea, Hamas no representa a los palestinos de Cisjordania, Hamas no representa a los palestinos que viven en Israel, es igual que ni Al-Qaeda siquiera y representa a los ISIS. mismos palestinos que viven en la Franja de Gaza. Pero es el gobierno ahora mismo. Hamas es otro acrónimo en árabe. A mí se me hace muy difícil pronunciar este nombre, pero básicamente lo que significa Hamas es Movimiento de Resistencia Islámica, cuyo propósito, Eduardo, es fundar un Estado palestino como se había establecido al principio, estipulado al principio del siglo XX, pero también destruir a Israel, borrar a Israel del mapa. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que 50 años después de la guerra de Yom Kippur, cuando pasó exactamente lo mismo, que los palestinos decidieron atacar a Israel en una de las fiestas más importantes de Israel, que es la fiesta de la expiación, o el día, no la fiesta, el día de la expiación, Yom Kippur, atacaron por sorpresa a Israel.
Y lo que sucedió ahora es que Hamas replicó exactamente lo mismo. O sea, en el día del Sabbat y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, cuando Israel estaba muy desprevenida, penetraron en el territorio de Israel y para colmo, Eduardo, había un festival y había muchos jóvenes en el ese desierto, festival y precisamente fue ahí donde hubo la mayor matanza 260 personas murieron ahí. y de donde cogieron los rehenes, mayormente. Y esa es la situación actualmente. O sea, Hamas ataca a Israel por sorpresa. ¿Y qué va a hacer Israel? Israel tiene que defenderse. Y tiene que defenderse contundentemente por una razón muy simple. Si Israel en este momento da alguna señal de debilidad, eso puede traer problemas. Porque acuérdate, Eduardo, que el gobierno de Netanyahu no está bien visto ahora mismo en Israel. De hecho, muchos culpan a Netanyahu de lo que ha pasado aquí. Se hizo una encuesta en estos días y más del 56% de los israelitas le piden a Netanyahu que renuncie como primer ministro. O sea que la situación interna de Israel es complicada y ahora con este ataque de Hamas se complica todavía más. Y Eso no lo sabía yo. Es interesante lo que ha dicho. Es interesante lo que ha dicho. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Pero la situación en Israel, claro, dentro es verdad que muchos están pidiendo la renuncia del presidente. Kelly Díaz, saludos de Guatemala. Saludos, Kelly, Dios te bendiga. si tú le añades a esto la amenaza de Hezbollah en el norte, desde el Líbano, entonces la situación es bastante complicada. No, y también es complicada en la Franja de Gaza, que está siendo bombardeada en los lugares donde el ejército israelí entiende que hay centros de Hamas. Y al final, ¿quiénes sufren? Todos sufren. Sufren los civiles, porque de hecho Hamas tiene muchísimos escondites desde donde hacer Se habla de túneles. Exactamente. Cuando bombardean, inevitablemente van a morir civiles. Y Eduardo, es que esto es tan triste. Aparte de que la Franja de Gaza ahora mismo no tiene energía eléctrica. Ni agua, las medicinas se han agotado, no hay combustible. Entonces, ¿qué va a pasar en los hospitales? No, ya está pasando, Sugel. Es terrible, es terrible. Sugel, y hay que entender que en esa población de la Franja de Gaza hay cristianos, hay musulmanes, no todo el mundo está a favor de esos actos que comete Hamas. Ni todos los palestinos son terroristas, ni todos los israelíes tampoco. Eduardo, una de las cosas que me rompe el corazón, y yo creo que todo el que ve la noticia, es por qué Hamas tiene que tomar a una abuelita y en su propia cuenta de Facebook publicar su ejecución. Han decapitado niños. De hecho, yo estuve en el 2017 en Israel y nosotros visitamos un kibutz que estaba cerca de la Franja de Gaza y el día antes ese kibutz había sido bombardeado. Y eso fue en el año 2017. Ese kibutz fue arrasado. Gracias al Señor, personas que nosotros conocíamos allí pudieron preservar la vida. Pero lo que está pasando en Israel también es una tragedia. Esto es una tragedia humana, no importa a favor de quién tú estés. Esto es una tragedia humana de enormes proporciones. Hay que entender que toda acción conlleva una reacción. Hubo esa matanza de hombres, mujeres y niños, esa barbarie de personas que no tenían por qué sufrir, ¿verdad? En ese sentido, de ser ajusticiados así. Entonces hay una reacción, pero ahora del otro lado están sufriendo porque en Israel habían alrededor de 1.200 muertos y ya en la Franja de Gaza hay una cifra Israel similar. llamó a todos sus reservistas. Si hay una incursión por tierra a Gaza, muy probablemente allí va a haber una matanza enorme. Ahora, no quisiera que se fuera el tiempo de este programa sin entrar en la razón por la cual decidimos hacerlo. ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos? Ahí está el punto. Y, o sea, nosotros no estamos haciendo aquí juicio de valor, no estamos haciendo un análisis político. Somos pastores y queremos traer una palabra pastoral en medio de esta tragedia. En primer lugar, Eduardo, yo quisiera dar dos advertencias al pueblo de Dios, a los creyentes que nos están mirando. Primero, nosotros tenemos que cuidarnos de las divisiones. Es muy triste cuando cristianos que analizan esta situación no necesariamente van a llegar a la misma conclusión. Algunos van a decir, bueno, es que Israel es el pueblo de Dios y por lo tanto nosotros tenemos que estar del lado de Israel. Otros van a decir, no, el pueblo de Dios del nuevo pacto es la iglesia y nosotros creemos que los israelitas se van a convertir a lo largo de toda la historia porque Dios va a ser fiel a sus pactos y descendientes de Abraham se van a convertir. Dios siempre se ha reservado remanente. Pero algunos creen que no, que al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, interpretan Romanos 11 como que va a haber una conversión masiva de judíos. El punto mío es, no importa cómo tú interpretes esas profecías bíblicas, el pueblo de Dios no se debe dividir por esto, porque algunas personas dicen, mira, aquí no debemos apelar a profecías que supuestamente se están cumpliendo, más bien debemos apelar a la justicia. Y ciertamente lo que ha pasado con los palestinos a lo largo de la historia es una injusticia y haya habido un polvorín que finalmente explotó. Eso es lo que... Claro, totalmente. O sea, es decir, esto que ha dicho aquí Sugel es tremendamente importante.
porque no podemos dividirnos. O sea, yo sé, por ejemplo, que Israel es el reloj profético de Dios, es el reloj profético de Dios, es la higuera. Todo el mundo mira a Israel. Y es como lo que está pasando en Israel, orar por la paz de Israel y todo esto, y es verdad, está en la Biblia. Pero por encima de todo lo que nosotros podamos creer y pensar, también hay una parte de justicia que también nosotros creemos como cristianos y tenemos que estar a favor de la vida y de las personas. Y eso es lo que nos tiene que unir. Si no, nuestro evangelio hay que revisarlo. Dicen algunos. Mi punto es, nosotros tenemos que estar unificados, los cristianos verdaderos, en las cosas que son esenciales. Y podemos diferir en aquellas que no lo son. Así es. Yo no estoy diciendo que haya doctrinas de la Biblia que no sean importantes. No, todo lo que la Biblia dice es importante, pero no todo tiene la misma importancia. Hay cosas que son de importancia primaria, que son las que tienen que ver sobre todo con la esencia del Evangelio, y otras que son secundarias. Entonces mi punto es, hermanos en Cristo, nosotros tenemos que entender que aún en tu propia iglesia va a haber personas que van a pensar de una manera y hay personas que van a pensar de otra. Y nosotros tenemos que aprender a diferir con piedad. Eso es lo primero. Algo difícil cuando las emociones y las pasiones gobiernan su vida. Pero la Biblia nos llama a ser solícitos, Efesios 4, Buscar la unidad. en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que aprender a discutir con altura, con piedad, no con altura, con piadosamente. Porque hay principios bíblicos hasta para discutir. Que dice Filipenses que nosotros debemos tratar con gracia a todo el mundo porque el Señor está cerca. Y no está hablando de la segunda venida, es que el Señor está aquí, mirando nuestro comportamiento. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Porque el Señor está cerca. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, lo que hemos dicho otra vez en este programa, Eduardo, tenemos que levantar paredes doctrinales claras, pero no tan altas que no nos permita darle la mano a cristianos verdaderos que están del otro lado de la verja, porque la verja son cosas secundarias, no primarias. Pero en segundo lugar, yo quisiera hacer... Y es lo que ha dicho, antes de entrar en segundo lugar, lo que ha dicho es importante, es decir, hay cristianos, hay hermanos en la fe que están allí también sufriendo esta guerra, en Palestina. Y en Israel también, ¿eh? Lo que pasa es que cuando empezó esta guerra, es evidente que todo el mundo ponía orar por Israel porque los que habían muerto eran los israelitas, eran los judíos. Pero ahora, con los bombardeos, los que están muriendo son los palestinos. Es decir, al final, más allá de lo que he dicho, más allá de Israel, también hay gente que está muriendo y que hay que orar por esa gente. una advertencia contra el sensacionalismo escatológico o el sensacionalismo profético. Estamos hablando de sensacionalismo en cuanto a los últimos días, para que se entienda claramente. Hay personas que dicen, ya se está cumpliendo lo que dice en Lucas, cuando veas a las naciones que rodean a Israel, sabed que el fin está cerca. Eduardo, hace 75 años, cuando David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel, ¿qué hicieron los árabes? Rodearon a Israel. Así es. Y no pasó nada. Digo, sí pasó algo políticamente, me refiero al fin del mundo. Estamos aquí todavía. En cada una de esas guerras se ha dicho que es el fin. En el año 1967 pasó lo mismo. En la guerra de Yom Kippur, en el 1973, pasó lo mismo. Y ahora está pasando lo mismo, porque Hamás está llamando una alianza, no sabemos si eso va a pasar, con Egipto, que en este momento es neutral, con Jordania, con el Líbano, con Siria y aún con Irán, que está un poco más lejos. Rusia también. Entonces, hay una conflagración de naciones, eso es verdad. Pero ¿qué dice el Señor en Mateo 24? Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerra, pero sepan que estos son dolores de parto, todavía no es el fin. El problema con esto, Eduardo, es que cuando los cristianos se ponen a estar buscando detallitos en la Biblia y a querer interpretar la palabra de Dios como si fuera el periódico de hoy escrito ayer, se desvían de lo verdaderamente importante. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que se necesita en Medio Oriente? Un tratado de paz. Han tratado, yo no sé cuántos tratados, valga la redundancia, y ninguno ha dado resultado. Ellos necesitan el Evangelio. El mensaje de la buena nueva de salvación en Jesucristo. Entonces me da mucha pena ver videos de pastores, estudiosos de la Biblia, que están ahora desviando su atención del Evangelio de la gloria de Jesucristo para estar interpretando si ahora en el Salmo 83 hay qué sé yo cuántas naciones, aquí está, se está cumpliendo lo que dice Ezequiel, capítulo no sé cuánto. Y nos estamos desviando, estamos dejando de predicar el Evangelio. ¿Tú sabes lo que pasa al final de cuentas? Que los evangélicos terminan siendo desprestigiados, porque cuando dicen, ya es el fin del mundo, probablemente lo dijeron cuando Napoleón atacó Europa. O cuando Hitler, por ejemplo, cuando Hitler atacó, hizo el genocidio hacia los judíos, imaginaros
Imaginaros, a nivel global, todo el mundo pensaba que el señor venía ya cuando pasó lo de Hitler. Es cierto, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo él, pero sí que es cierto que tampoco hay que menospreciar las señales. Creo que estas son parte de las señales que también habla la Biblia. Dice, oiréis, pero también habla de señales, o sea, es decir, lo que estamos viviendo son señales. Y que es cierto que en 70 años esto ha ocurrido muchas veces, pero ¿y quién sabe si ahora realmente es cuando vemos una aceleración del tiempo y empiezan a ocurrir muchos eventos? Porque una pandemia global como la que hemos vivido, no habíamos vivido algo similar en la historia. En la historia. O sea, están pasando cosas que no hemos vivido en la historia. Se están aprobando leyes que no se habían aprobado en la historia. Perdonad que la cámara se me ha ido. Esperad. No os vayáis. No os vayáis, que vuelvo ya. No sé por qué se va. Pero se están aprobando leyes, se están haciendo un montón de cosas que no se habían hecho en la historia de la humanidad y se está haciendo ahora. O sea, es decir, hay señales que no podemos obviar, hay cosas que están pasando. Hay cosas que están pasando. Nos guste más o nos guste menos. Hay cosas que están pasando. Yo os recomiendo que veáis este vídeo. A mí me parece una persona muy centrada, realmente. Una persona muy centrada. El pastor Sugel Michelén, Israel y Palestina, cómo deben reaccionar los cristianos. Ahí lo tenéis, son 33 minutos. Hemos visto bastante cosas interesantes. Pero os recomiendo que vayáis a la página y lo veáis. Un saludo a esas personas que nos están viendo, más de 300 personas ahora mismo en directo. Saludo a todas ellas. Por un me gusta si te está gustando el contenido de este directo. Y déjame un comentario. Dime de dónde me estás viendo. Si me estás viendo de cualquier parte del mundo, pues ponme, oye, te estoy viendo de Chile. De no sé cuántos chilenos, cuántos colombianos, cuántos argentinos nos están viendo en esta noche. Bueno, aquí en España son ya las 2 de la noche, las 2 de la madrugada. Así que vamos a saludar a todas esas personas que nos están viendo desde Ecuador. Hay un montón de ecuatorianos en el directo. Un saludo a todos ellos. Y venezolanos hay pocos, venezolanos hay pocos. En el otro directo había más. Pero estoy convencido de que el Señor viene pronto, es una realidad, que no se puede obviar esa realidad. El Señor viene pronto. Así que bueno, os mando un saludo a todos los que nos estáis viendo. Os mando un saludo muy fuerte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Hermel Belcázar desde Guayaquil, Ecuador. Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte. Si le podéis dar me gusta, ahí en el chat tenéis un botón, dale me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A ver si llegamos a los 100 me gusta. Baranata, el Señor viene pronto. Me gustaría orar por ti. Quiero orar por ti. No sé si tienes alguna petición de oración, la puedes dejar en el chat. Claudia Soto, hola, te veo desde Tijuana, Baja California, México. Un saludo a todos los mexicanos. Me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti en esta noche. Bueno, aquí en España. Pero me gustaría orar por ti en esta noche. Sé que hay mucha necesidad, quizás estás en un momento difícil, en un momento de oscuridad, en un momento de dificultades económicas, dificultades en la familia, en el trabajo, no sé lo que estás atravesando, pero quiero orar por ti. Quiero también orar por aquellas personas que no tienen paz en su corazón, que ven todas estas noticias y sienten intranquilidad. Quiero orar por ti, para que el Señor traiga paz a tu corazón. Así que no sé si nadie escribe en el chat. Yo creo que todo el mundo tiene miedo a escribir en el chat, o no sé por qué no puedes escribir en el chat. Si no te deja escribir en el chat es porque tienes que suscribirte. Si te suscribes, te deja. Creo que está solamente para suscriptores. La suscripción es totalmente gratuita. Te puedes suscribir gratis totalmente. Janina Acosta dice: por la salud de mi mamá, por paz y por Israel. Adriana Ríos dice: hola, soy Adriana Ríos desde la Ciudad de México. Un saludo, Adriana.
quiero orar por todos. Voy a orar por todos, pero no sé si quieres dejar tu petición en el chat. Me gustaría orar por ti. Carolina Carro dice, ya estoy suscrita. Muchas gracias, Carolina. Dios te bendiga. Alex Ortiz dice, hola, los veo desde Girardot en Colombia. Un saludo, un abrazo a todos los colombianos que nos están viendo. Oye, hemos pasado como 1800 personas en el directo. 1800 personas en el directo y no llegamos ni a 100 me gusta. Qué mal esto, ¿eh? No puede ser. Bendiciones, oración por Israel, Colombia. Gloria Chamucero desde Colombia, Cajica. Desde Uruguay, saludos a los hermanos, bendiciones. Por Argentina, es verdad que Argentina han sido las elecciones hace poco y hay una segunda vuelta, ¿verdad? Vamos a hablar por Argentina también. Florentino Lucas dice saludos desde Manizales, Caldas, Colombia. Hombre, Manizales. Bueno, vamos a orar. Ahora Cristina Roldán. Ahora estáis animando a hablar en el chat. Eso me gusta. Claudio Soto dice oración por paz en Israel, por restauración matrimonial. Carolina Cerro dice necesito que me ayuden a orar por mi hijo Johan Acosta. Cerro dice cosas horribles sobre Israel. Vaya. Gloria Chamucero, orar por liberación financiera. Bueno, vamos a estar orando por un montón de peticiones. Si no te has animado a escribir en el chat y necesitas un milagro, también voy a estar orando. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos y acompañarme en esta oración. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que están viendo este directo. Señor, yo me uno a cada petición que han escrito en el chat. Señor, te pido que tú pongas tu mano, que tú obres un milagro, Señor, en este instante, Señor. Yo me uno a cada persona en oración. Señor, solamente hay cosas que tú puedes hacer, Señor. Padre, oramos también por los temas de los que hemos estado hablando, Señor. Oramos por la paz en Israel, pero también la paz en Palestina. Oramos, Señor, por aquellos inocentes que están sufriendo esta guerra, Señor. Padre, sálvalos, líbralos del mal, Señor, que ellos puedan conocerte también en medio de este caos que están viviendo, Señor. Padre, pon tu mano, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, y te doy gracias por cada uno de mis amigos que están en este directo, Señor. Te pido que aún las personas que lo van a ver después, Señor, que tú pongas tu mano sobre ellas, Señor, que reciban paz, reciban salud, que reciban, Señor, un toque de ti, Señor, que solamente hay cosas que tú puedes hacer, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo a todos los que han estado en este directo. Más de 1900 personas han pasado en este directo y agradezco de verdad que hayas estado aquí. Te agradezco también si te ha parecido interesante que lo compartas con alguien más. Esto también ayuda para que el vídeo lo vean más personas y llegue a más personas. Te mando un abrazo muy grande, muy fuerte. Deseo que el Señor te bendiga mucho y que puedas conocerle más. Esa es mi oración, que puedas conocer más a Dios. Dios te bendiga mucho.